Imagina un lugar en el corazón de Roma, un laberinto de estanterías que se extiende por kilómetros, conteniendo pergaminos centenarios, cartas selladas por reyes y emperadores, bulas papales que cambiaron el curso de la historia y documentos que, se dice, podrían reescribir nuestra comprensión del pasado. Este no es un mero archivo, es la cámara secreta del Vaticano, oficialmente el Archivo Apostólico Vaticano, un tesoro de conocimiento que ha alimentado mitos y conspiraciones durante siglos. ¿Qué verdades esperan ocultas entre sus muros? ¿Qué documentos prohibidos, qué secretos milenarios o qué revelaciones impactantes yacen guardados, solo accesibles a unos pocos privilegiados? ¿Y qué si ni siquiera ellos han visto todo? Prepárate para adentrarte en el corazón de la historia oculta de la Iglesia y el mundo. Si te atreves a desvelar los misterios más celosamente guardados, suscríbete a los susurros del silencio y juntos abriremos las puertas de los archivos prohibidos. Capítulo 1. El guardián de los secretos. Historia y leyenda del archivo. Imagina por un momento, en el corazón de la ciudad del Vaticano, no solo la majestuosidad de la Basílica de San Pedro o la Capilla Sixtina, sino un complejo de edificios aparentemente discretos que albergan un tesoro invaluable, el Archivo Apostólico Vaticano. No es simplemente una colección de documentos, es la memoria milenaria del papado y de Occidente, un lugar que ha cultivado una reputación de hermetismo y misterio a lo largo de los siglos, alimentando leyendas y teorías de conspiración sin fin. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó esta vasta colección? Sus orígenes son humildes y orgánicos. Desde los primeros siglos del cristianismo, la sede de Roma fue acumulando documentos, cartas de papas a reyes y obispos, registros de concilios, bulas pontificias, tratados diplomáticos y correspondencia con figuras de todo el mundo. Inicialmente, estos documentos no estaban en un archivo secreto centralizado, sino dispersos en diferentes lugares, la Cancillería Apostólica, la Cámara Apostólica o incluso en las bibliotecas de los papas individuales. Piensa en la fragilidad de estos primeros registros. Muchos documentos de los primeros siglos se perdieron debido a incendios, saqueos o simplemente al deterioro del tiempo. La tradición oral y las copias dispersas eran a menudo la única forma de preservar la información. Fue a partir del siglo XI cuando la idea de un archivo más organizado comenzó a tomar forma, reflejando la creciente centralización del poder papal. Imagina, durante el turbulento siglo XIV, cuando la sede papal se trasladó a Aviñón en Francia, que una parte significativa de los archivos también viajó, creando lo que hoy se conoce como los archivos de Aviñón. Fue un momento de dispersión, pero también de consolidación en una nueva ubicación. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que el Archivo Secreto Vaticano como lo conocemos hoy, un archivo centralizado y exclusivo para el papado, fue realmente establecido. Fue el Papa Pablo V, en el año 1612, quien decidió reunir todos estos documentos dispersos en un solo lugar, dentro del Palacio Apostólico. Su visión era la de un archivo que sirviera como la memoria histórica del papado, custodiando los documentos más importantes de la Santa Sede. El término secreto en su nombre original en latín, Archivum Secretum Vaticanum, no significaba oculto o prohibido en el sentido moderno, sino privado o personal del Papa, lo que implicaba que su acceso estaba restringido a la autoridad papal, a diferencia de un archivo público. Pero esa distinción se desdibujó con el tiempo. El secretismo en torno a su contenido, la dificultad de acceso y la magnitud de los documentos que se suponía que albergaba, alimentaron inevitablemente el mito. La idea de que el Vaticano guarda secretos o verdades ocultas que podrían cambiar la historia ha cautivado la imaginación popular. Desde teorías sobre el destino del Santo Grial, hasta pruebas de vida extraterrestre, pasando por documentos que reescribirían la historia de Jesús o de imperios perdidos, el archivo secreto se convirtió en el epicentro de la conspiración y el misterio. La realidad, por supuesto, es que la mayoría de sus documentos son registros administrativos, correspondencia diplomática y bulas papales. Pero la leyenda persiste, precisamente porque durante siglos el acceso fue extraordinariamente limitado. Solo unos pocos eruditos, cuidadosamente seleccionados y bajo estrictas condiciones, podían entrar en sus bóvedas. Esta inaccesibilidad, unida a la inmensa autoridad moral e histórica de la Iglesia,
creó el caldo de cultivo perfecto para que el archivo se transformara en el guardián de los secretos por excelencia. Este es el punto de partida de nuestro viaje. Exploraremos lo que se sabe y lo que se especula sobre este enigmático lugar. ¿Realmente guarda verdades que la Iglesia quiere ocultar? ¿O es simplemente el repositorio de una historia que es demasiado vasta y compleja para ser contenida fácilmente? Acompáñanos en los susurros del silencio mientras intentamos desvelar la verdad detrás del mito de la Cámara Secreta del Vaticano. Capítulo 2. Un laberinto de conocimiento. Dimensiones y contenido misterioso. Imagina adentrarte en un espacio donde el tiempo se mide en siglos y la historia se despliega ante ti en forma de pergaminos, códices y legajos. Este no es un lugar común, es el Archivo Apostólico Vaticano, un laberinto de conocimiento cuya magnitud física por sí sola ya inspira asombro. Pero ¿qué pasaría si la pura escala de este archivo y la naturaleza de sus millones de documentos fueran precisamente lo que alimentó las leyendas sobre sus contenidos más misteriosos? ¿Alguna vez te has preguntado cuán grande es realmente este archivo? Para darte una idea, sus estanterías se extienden por más de 85 kilómetros, unas 53 millas, a través de pasillos subterráneos y vastas salas. Alberga un estimado de 50.000 volúmenes de documentos individuales y contiene registros que datan de más de 1200 años, algunos tan antiguos como del siglo VIII. Es una de las colecciones de documentos históricos más grandes y densas del mundo. Piensa en la diversidad de materiales que contiene. Aquí no solo encontrarás bulas papales o correspondencia eclesiástica. El archivo es un microcosmos de la historia mundial. Visto a través de la lente del papado, hay cartas personales de figuras históricas como María Estuardo, reina de Escocia, o Abraham Lincoln. Hay documentos judiciales, como las actas completas del juicio de Galileo Galilei, o los registros del proceso de los templarios. También hay tratados diplomáticos con naciones de todo el mundo, desde el Imperio Otomano hasta las tribus indígenas de las Américas. Imagina la posibilidad de descubrir el relato de un evento histórico crucial, contado desde una perspectiva completamente diferente, o de encontrar la firma original de un monarca que cambió el curso de una nación. Desde documentos relacionados con la Reforma Protestante hasta los debates del Concilio de Trento o los secretos de la Inquisición, el archivo es una mina de oro para los historiadores. Su contenido es la memoria administrativa y diplomática de una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Pero es precisamente la dificultad para acceder a esta inmensa colección, junto con el control estricto sobre lo que se puede ver, lo que ha disparado la imaginación popular. Si hay tanto material, y si una parte significativa permanece fuera del alcance del público general, ¿qué secretos podría estar guardando el Vaticano? Considera las teorías de conspiración. Se dice que el archivo podría contener pruebas de vida extraterrestre o contactos divinos que redefinirían la historia de la humanidad. Documentos que reescriben la historia de Jesús, la verdad sobre su matrimonio o sus descendientes. El paradero de artefactos bíblicos perdidos como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Secretos sobre el destino de civilizaciones perdidas, como la Atlántida. Conocimientos ocultos de tecnologías antiguas o avances científicos suprimidos. Estas especulaciones, alimentadas por novelas, películas y el propio misterio, convierten al archivo no solo en un repositorio histórico, sino en un símbolo de lo desconocido. Si bien los historiadores que han accedido al archivo rara vez han reportado hallazgos de esta naturaleza más allá de la valiosa información histórica, la ausencia de pruebas no hace que las teorías desaparezcan. Para muchos, el mero hecho de que una institución poderosa controle tanto conocimiento es suficiente para sospechar que hay algo más. El acceso al archivo ha sido históricamente muy restringido. Solo en 1881, el Papa León XIII lo abrió a un número limitado de investigadores, aunque con muchas condiciones y limitaciones. Incluso hoy, los eruditos deben solicitar un permiso especial y cumplir requisitos estrictos. Los documentos más recientes generalmente no están disponibles hasta 75 años después de su creación. Una política común en muchos archivos estatales para proteger la privacidad y las relaciones diplomáticas. En esencia, el Archivo Apostólico Vaticano es un colosal laberinto de conocimiento. Su mera existencia y la vastedad de su contenido lo convierten en un imán para la especulación. Para los historiadores, es una fuente invaluable de información. Para el público,
Es la cámara secreta del Vaticano, un lugar donde los susurros del silencio guardan no solo la historia documentada de la Iglesia, sino también los misterios que la humanidad anhela desvelar. Capítulo 3. Los documentos prohibidos, mitos y teorías de conspiración. Imagina que, más allá de los registros históricos y la correspondencia diplomática, el Archivo Apostólico Vaticano guarda verdades que la humanidad no está preparada para conocer. Esta es la esencia de las teorías de conspiración que han rodeado a la Cámara Secreta durante siglos. Pero ¿qué pasaría si estos mitos, por más descabellados que parezcan, reflejaran una profunda desconfianza en la autoridad y la creencia de que el poder siempre oculta algo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un archivo, aunque sea privado del Papa, ha generado tal fascinación por lo oculto y lo prohibido? Gran parte de esto se debe a su histórico secretismo y a la percepción del Vaticano como una entidad que ejerce un poder global y milenario, capaz de influir en los acontecimientos y de guardar profundos misterios. Piensa en las leyendas más persistentes que circulan sobre los supuestos documentos prohibidos, evidencia de vida extraterrestre y contactos con civilizaciones avanzadas. Se dice que el archivo podría contener registros de encuentros con seres de otro mundo o textos antiguos que describen tecnologías y conocimientos que los dioses habrían transmitido a la humanidad. Para los creyentes en los antiguos astronautas, sería la confirmación de intervenciones celestiales, la verdadera historia de Jesús y sus descendientes. Una de las teorías más populares es que el Vaticano posee evangelios o textos apócrifos que revelan aspectos ocultos de la vida de Jesús, como su matrimonio con María Magdalena, la existencia de hijos o detalles sobre su linaje que desafiarían la doctrina cristiana tradicional. El paradero de artefactos bíblicos y reliquias perdidas. Se especula que el archivo tiene mapas, descripciones o incluso la ubicación exacta de reliquias como el Arca de la Alianza, el Santo Grial o la Lanza del Destino, tesoros que se cree poseen poderes sobrenaturales y cuya revelación podría alterar el equilibrio de poder en el mundo. Secretos sobre civilizaciones perdidas y conocimientos prohibidos, desde el destino de la Atlántida hasta los detalles de una catástrofe global que aniquiló culturas avanzadas. Las teorías sugieren que el archivo guarda pruebas de conocimientos científicos o tecnológicos antiguos que se perdieron o fueron suprimidos. La conspiración detrás de eventos históricos clave. Algunos creen que el archivo contiene documentos que exponen la participación del Vaticano en asesinatos, intrigas políticas o la manipulación de eventos históricos, como la quema de Roma, las cruzadas o incluso la abdicación de papas. Imagina la carga emocional que tienen estas teorías. Para muchos, no se trata solo de curiosidad, sino de la creencia de que la Iglesia ha manipulado la historia o ha ocultado verdades fundamentales para mantener su poder y control sobre la humanidad. La opacidad, incluso cuando es por razones administrativas o diplomáticas legítimas, alimenta la sospecha de que hay algo mucho más significativo que proteger. El hecho de que ciertos documentos, como los relacionados con el pontificado del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, hayan sido objeto de un intenso debate y un acceso tardío, solo sirve para reforzar la idea de que hay algo que ocultar. Aunque finalmente se abrieron, la espera y la controversia previa generaron más mitos. Los historiadores que han tenido acceso al Archivo Apostólico Vaticano suelen reportar que, aunque el contenido es inmensamente valioso para la investigación académica, no han encontrado pruebas de las grandes conspiraciones. Sus descubrimientos son más bien sobre el día a día de la administración papal, las complejidades de la diplomacia europea o los detalles de los grandes juicios de la Inquisición que ya son fascinantes por sí mismos. Pero la ausencia de pruebas de ovnis o evangelios ocultos en los documentos ya accesibles no detiene la imaginación. Para los creyentes en estas teorías, la explicación es simple. Los documentos más explosivos permanecen en las secciones más restringidas. La verdadera cámara secreta que nadie ha visto, o quizás ni siquiera existen ya, habiendo sido destruidos deliberadamente. En última instancia, los documentos prohibidos del Archivo Vaticano son más un reflejo de nuestras propias ansiedades y deseos que una realidad tangible. Son el eco de los susurros del silencio que la humanidad anhela llenar, la búsqueda de respuestas a grandes preguntas que a menudo se creen escondidas por instituciones poderosas. Esta es la fuerza de su leyenda, una que el Vaticano paradójicamente alimenta con su aura de misterio y su control sobre el pasado. Capítulo 4. Cuando las puertas se abren.
el acceso a los eruditos y sus hallazgos. Imagina por un momento ser un historiador, dedicado a desenterrar verdades del pasado, y recibir la noticia de que se te ha concedido acceso a uno de los archivos más codiciados del mundo, el Archivo Apostólico Vaticano. Después de siglos de un secretismo casi absoluto, las puertas se abrieron, aunque lentamente y con cautela, revelando un tesoro de documentos que, si bien no siempre confirman las teorías conspirativas más salvajes, han reescrito capítulos importantes de la historia tal como la conocemos. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son esos pocos privilegiados que tienen acceso a este laberinto de conocimiento? No es para cualquiera. Los investigadores deben ser académicos con credenciales sólidas, doctorados en historia, teología o campos relacionados, y una carta de recomendación de una institución académica reconocida. El proceso es riguroso, y una vez dentro, las reglas son estrictas, sin cámaras, sin teléfonos móviles, solo lápiz y papel o una computadora portátil limitada. Piensa en la trascendental decisión del Papa León XIII en 1881 de abrir las puertas del archivo, aunque de forma limitada a los eruditos laicos. Fue un paso revolucionario que marcó el inicio de una nueva era de transparencia relativa para la Iglesia y la academia. Desde entonces, miles de historiadores de todo el mundo han podido sumergirse en sus profundidades. Imagina los hallazgos que han emergido de estas bóvedas. No son los documentos sobre ovnis o el Santo Grial que la cultura popular anhela, pero son revelaciones que han alterado significativamente nuestra comprensión de eventos históricos clave. El juicio de Galileo Galilei. Las actas completas de su juicio, detallando los argumentos de la Inquisición y la defensa de Galileo, han permitido una comprensión más matizada de este famoso conflicto entre ciencia y fe. Lejos de ser una simple condena a ciegas, los documentos revelan las complejidades teológicas y políticas del momento. El proceso de los templarios, el famoso pergamino de Chinon, descubierto en 2001 por la historiadora Bárbara Frale, reveló que el Papa Clemente V absolvió en secreto a los líderes de la Orden del Temple de herejía en 108, contradiciendo la narrativa de su condena total. Este hallazgo reavivó el debate sobre la persecución de los templarios. La carta de María Estuardo, una emotiva carta escrita por María, reina de Escocia, pocas horas antes de su ejecución, suplicando al Papa su intercesión. Un testimonio conmovedor de una figura histórica en sus últimos momentos. Correspondencia con civilizaciones no europeas, documentos que muestran los esfuerzos diplomáticos del Vaticano con figuras como los emperadores de China o los gobernantes de África y América, revelando las primeras interacciones globales y las percepciones mutuas. Registros de la Reforma Protestante y los concilios, miles de documentos que arrojan luz sobre los debates teológicos, las intrigas políticas y las decisiones que llevaron a la división de la cristiandad occidental y a la posterior contrarreforma. Estos hallazgos no son sensacionalistas en el sentido de una conspiración global, pero son profundamente significativos. Permiten a los historiadores construir una imagen más completa y precisa del pasado, desafiando a menudo las narrativas simplistas o sesgadas. Desvelan las motivaciones de los actores históricos, las complejidades de las decisiones papales y la intrincada red de relaciones que forjaron el mundo moderno. El acceso se ha ido ampliando gradualmente. En 2012, el nombre oficial se cambió a Archivo Apostólico Vaticano, eliminando la palabra secreto para enfatizar que no es un archivo oculto, sino propio del Papa y dedicado al servicio de la investigación. En 2020, el Papa Francisco dio un paso más significativo al abrir los archivos relacionados con el pontificado de Pío XII, 1900 particularmente controvertido debido a las acusaciones sobre su papel durante el Holocausto. Esta apertura permite a los historiadores examinar directamente los documentos y formar sus propias conclusiones, arrojando luz sobre uno de los capítulos más delicados de la historia del siglo XX. Cuando las puertas se abren, lo que emerge no son solo teorías conspirativas, sino la rica y compleja realidad de la historia humana. El Archivo Apostólico Vaticano, a través de los hallazgos de los eruditos, se convierte en una herramienta vital para comprender cómo los eventos del pasado dieron forma a nuestro presente. Estos documentos, que alguna vez fueron privados del Papa, ahora permiten que los susurros del silencio de siglos pasados hablen a la humanidad, ofreciéndonos una visión más clara de nuestro propio camino. Capítulo 5.
El silencio del expediente. Lo que aún permanece oculto o no existe. Imagina un vasto repositorio de conocimiento, donde cada legajo cuenta una historia, pero sabes que algunas de esas historias están, por designio o por accidente, más allá de tu alcance. A pesar de las aperturas graduales del Archivo Apostólico Vaticano y de los valiosos descubrimientos que los eruditos han logrado, persiste la pregunta: ¿qué hay en las secciones que aún permanecen selladas, o qué de lo que se busca ansiosamente nunca existió? Este silencio del expediente es lo que, paradójicamente, sigue alimentando el aura de misterio del Vaticano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una institución que ha decidido abrir sus archivos de forma más transparente aún mantiene ciertas secciones bajo llave? La razón más común y oficial es la protección de la privacidad y las relaciones diplomáticas. Los archivos más recientes, por ejemplo, no se abren hasta después de un cierto número de años, generalmente 75 a veces más, una práctica estándar en muchos archivos estatales y gubernamentales de todo el mundo. Esto asegura que la correspondencia actual y las negociaciones en curso no se vean comprometidas, y que la reputación de individuos o naciones no sea dañada prematuramente. Piensa en los documentos relacionados con los pontificados más recientes. El acceso a los archivos del Papa Pío XII, abiertos en 2020, fue un paso enorme. Sin embargo, los archivos de papas posteriores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, etc., aún no están completamente disponibles para el público en general. Esta limitación es una política de archivo, no necesariamente un intento de ocultar una conspiración. Pero, ¿qué pasa con los documentos prohibidos que los conspiracionistas anhelan? Imagina la posibilidad de que no estén en ninguna sección, simplemente porque nunca existieron. La leyenda de que el Vaticano guarda pruebas de vida extraterrestre, el paradero del Santo Grial o evangelios que reescriben por completo la figura de Jesús, puede ser más un producto de la imaginación popular que de la realidad. A menudo, estas teorías surgen de una lectura literal de textos simbólicos o de la necesidad humana de encontrar respuestas a grandes misterios en un lugar poderoso y enigmático. Considera el enorme volumen de trabajo necesario para catalogar, conservar y hacer accesible un archivo tan vasto. Es un proceso continuo que lleva décadas, incluso siglos. Algunos documentos pueden estar tan deteriorados que son inaccesibles, o pueden estar escritos en lenguas y códigos tan antiguos que su desciframiento requiere un nivel de especialización extraordinario. Este desafío logístico puede confundirse con una deliberada ocultación. Imagina, sin embargo, que sí existen documentos que la Iglesia considera demasiado sensibles para ser revelados, no por conspiración, sino por razones de vergüenza histórica o para preservar la fe. Por ejemplo, registros detallados de abusos, de decisiones controvertidas de la Inquisición que no se ajustan a la narrativa oficial, o de interacciones con regímenes autoritarios que podrían empañar la imagen de la institución. Si bien la Iglesia ha dado pasos hacia la transparencia, como con los archivos de Pío XII, aún puede haber límites a lo que está dispuesta a exponer, especialmente si se considera que podría causar un daño significativo a la fe de sus seguidores o a su reputación global. El silencio del expediente también puede referirse a documentos que fueron destruidos deliberadamente en el pasado. Incendios, guerras o purgas internas han provocado la pérdida de innumerables documentos a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos registros simplemente no sobrevivieron para contarlo. Esto significa que ciertos secretos podrían no estar ocultos, sino simplemente desaparecidos para siempre. En última instancia, la mística del Archivo Apostólico Vaticano reside tanto en lo que se ha revelado como en lo que aún permanece en las sombras. El silencio del expediente puede ser una combinación de políticas legítimas de archivo, la ausencia de documentos que solo existen en la leyenda, las limitaciones de la conservación y el inmenso volumen del material. Pero para el público y los teóricos, este silencio sigue siendo un enigma, un recordatorio de que en las vastas bóvedas de la historia, algunos de los susurros del silencio están destinados a permanecer inaudibles, al menos por ahora. Capítulo 6. Poder y preservación. La verdadera misión del archivo. Imagina un lugar que no solo guarda secretos, sino que es la memoria viva de una institución que ha moldeado milenios de historia humana. Más allá de los mitos y las teorías conspirativas, la verdadera misión del Archivo Apostólico Vaticano es una de poder y preservación.
ser el repositorio central de la historia del papado, salvaguardando documentos de inmenso valor no solo para la Iglesia, sino para la comprensión de la civilización occidental y global. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una institución, incluso si no oculta verdades sensacionalistas, invertiría tantos recursos en mantener un archivo tan vasto y complejo? La respuesta reside en su función esencial como memoria institucional. Para la Iglesia Católica, con su larga historia y su alcance global, el archivo es vital para la continuidad de su gobierno, su doctrina y sus relaciones diplomáticas. Piensa en el valor de estos documentos desde una perspectiva pragmática. Valor legal y canónico. El archivo contiene las bulas papales, los decretos de concilios y las decisiones judiciales que establecen las leyes de la Iglesia. Son la base legal para su funcionamiento y para resolver disputas internas. Valor diplomático. Guarda la correspondencia y los tratados con reinos, imperios y naciones de todo el mundo, desde la Edad Media hasta la actualidad. Estos documentos son cruciales para entender las relaciones internacionales, las alianzas y los conflictos a lo largo de la historia. Valor teológico y doctrinal. Contiene los registros de los grandes debates teológicos, las decisiones sobre la doctrina y los procesos de canonización. Estos son fundamentales para la evolución y la comprensión de la teología católica. Valor histórico universal. Más allá de la Iglesia, el archivo es una fuente primaria invaluable para historiadores de todas las disciplinas. Proporciona una ventana única a eventos como la Reforma, el Renacimiento, las grandes exploraciones, las guerras mundiales y las relaciones entre el poder secular y el espiritual. Imagina, por ejemplo, los registros detallados de los intercambios entre el Vaticano y las Cortes Reales Europeas sobre matrimonios, guerras o nombramientos eclesiásticos. Estos documentos no solo revelan la influencia política del papado, sino también las complejidades de la vida política y social de cada época. O piensa en los informes de misioneros de todo el mundo, que ofrecen una perspectiva única sobre culturas distantes y la expansión del cristianismo. La misión del archivo es, en esencia, la preservación del testimonio. Cada documento, cada pergamino, cada carta es un fragmento de la historia que se protege meticulosamente del deterioro y del olvido. Los archivistas y conservadores trabajan incansablemente para asegurar que estos materiales, algunos extremadamente frágiles, perduren para las futuras generaciones. Este es un trabajo lento y costoso, pero para el Vaticano es una inversión en su propia identidad y en su legado para la humanidad. ¿Sabías que la gestión de un archivo de esta magnitud requiere una infraestructura compleja? Bóvedas con control de temperatura y humedad, sistemas de seguridad avanzados, laboratorios de restauración y un equipo de expertos en paleografía, diplomática y diversas lenguas antiguas. No es simplemente un almacén, es una institución científica y académica en sí misma, dedicada a la ciencia de la archivística. El secreto del archivo, en su sentido más literal, es la profundidad y la inmensidad de la memoria institucional que resguarda. Es el custodio de las decisiones que han forjado el mundo occidental, de las vidas de papas y emperadores, de los detalles de concilios y tratados que cambiaron el mapa político y religioso. Lejos de ser solo un nido de conspiraciones, el Archivo Apostólico Vaticano es un monumento a la importancia del registro histórico. Su verdadera misión es servir como la memoria inquebrantable de la Santa Sede, un recurso vital para la investigación académica que, al fin y al cabo, permite que los susurros del silencio del pasado hablen, no para revelar un solo gran secreto, sino para iluminar la complejidad y la riqueza de la historia humana en toda su amplitud. Capítulo 7. El futuro del archivo, digitalización y nuevas revelaciones. Imagina un futuro donde los tesoros ocultos de siglos, antes custodiados en bóvedas de difícil acceso, estén al alcance de un clic. Este no es un sueño distante, sino la realidad inminente del Archivo Apostólico Vaticano. La tecnología moderna, particularmente la digitalización, está transformando radicalmente el acceso a este inmenso repositorio, prometiendo una nueva era de revelaciones y quizás el fin de algunos de los mitos que lo rodean. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede digitalizar una colección de documentos que se extiende por 85 kilómetros? Es una tarea monumental que requiere una inversión masiva de tiempo, recursos y tecnología de punta. El Vaticano ha emprendido varios proyectos de digitalización, colaborando con instituciones y empresas tecnológicas para fotografiar y catalogar millones de páginas.
Piensa en las implicaciones de esta iniciativa. Lo que antes requería un viaje a Roma, una solicitud formal, credenciales académicas rigurosas y semanas de trabajo en una sala de lectura restringida, podría eventualmente estar accesible desde cualquier lugar del mundo con conexión a Internet. Esto democratizará el acceso al conocimiento histórico de una manera sin precedentes, abriendo las puertas a investigadores, estudiantes y al público en general. Imagina los beneficios. Mayor accesibilidad. Eliminará barreras geográficas y económicas, permitiendo que académicos de todo el mundo consulten documentos que antes estaban fuera de su alcance. Mejor conservación. La digitalización reduce la necesidad de manipular los documentos originales, que a menudo son frágiles y delicados, asegurando su preservación a largo plazo. Nuevos descubrimientos. Al hacer que más documentos sean consultables, es probable que se descubran nuevas conexiones y perspectivas que un solo investigador no podría haber notado. Desmitificación. Al estar más contenido a la vista, algunas de las teorías conspirativas más extravagantes podrían perder fuerza al no encontrar sustento en los documentos reales. Sin embargo, el proceso es lento y costoso. Solo una fracción del vasto archivo ha sido digitalizada hasta ahora. El proyecto completo llevará décadas, incluso siglos, y enfrentará desafíos como la financiación continua, la complejidad de los formatos antiguos, pergaminos, sellos, códigos cifrados, y la necesidad de mantener la seguridad digital de esta información tan valiosa. ¿Sabías que ya hay algunos documentos del archivo disponibles en línea? Aunque no son los secretos que la gente espera, sí incluyen colecciones digitalizadas de gran importancia, como algunas bulas papales o correspondencia con figuras destacadas. Estos son los primeros pasos hacia una biblioteca virtual que, en su plenitud, será una ventana invaluable al pasado. Considera cómo esta apertura podría cambiar la percepción del archivo. Al eliminar el velo de inaccesibilidad, el Vaticano busca reforzar su imagen como custodio de la historia y facilitador del conocimiento, en lugar de un guardián de secretos prohibidos. Es un intento de redefinir el secreto del archivo, de uno de ocultación a uno de privacidad y cuidado excepcional de su inmenso patrimonio. Pero, ¿marcará esto el fin de todos los misterios? Probablemente no. La mente humana siempre buscará lo inexplorado, y la inmensidad de la colección es tal que siempre habrá documentos que aún no se han examinado a fondo o cuyas interpretaciones sigan siendo objeto de debate. Además, como vimos, algunos secretos podrían no estar en ningún documento sino en la memoria oral o en las decisiones no registradas. El futuro del Archivo Apostólico Vaticano es uno de promesa y transformación. La digitalización no solo es un avance tecnológico, es una declaración sobre la importancia de la historia y el conocimiento. A medida que más y más documentos emerjan de las sombras de las bóvedas para ser proyectados en pantallas de todo el mundo, los susurros del silencio del pasado se harán más claros, permitiéndonos como sociedad acercarnos un poco más a la verdad de nuestra historia compartida. Capítulo 8. El último secreto. La verdad detrás del velo. Imagina que has recorrido los pasillos laberínticos del tiempo, explorando los orígenes y la inmensidad del Archivo Apostólico Vaticano, desentrañando sus mitos, celebrando los hallazgos de los eruditos y vislumbrando un futuro de digitalización. Hemos desafiado la noción de los documentos prohibidos en el sentido de grandes conspiraciones, pero la pregunta persiste: ¿cuál es entonces el verdadero último secreto de este enigmático lugar? ¿Alguna vez te has preguntado si el mayor misterio del archivo no es lo que oculta, sino el simple hecho de que, en un mundo obsesionado con la transparencia, una institución tan antigua y poderosa aún pueda mantener un velo sobre una parte tan significativa de su propia memoria? Piensa en la naturaleza del secreto. A menudo el secreto más profundo no es una revelación explosiva, sino algo mucho más sutil y fundamental. En el caso del Archivo Vaticano, el secreto podría ser la mera existencia y persistencia de su vastedad inabarcable. Es un recordatorio de que la historia es increíblemente compleja, llena de matices, contradicciones y decisiones humanas que rara vez son puramente buenas o malas. Imagina la carga de ser el guardián de una memoria que abarca la fe, la política, la guerra, la paz, la ciencia y la espiritualidad a lo largo de milenios. El archivo es un espejo de la humanidad, con todas sus grandezas y sus fallos. Su secreto podría ser la cruda y compleja verdad de la historia,
que no se reduce a una sola línea conspirativa, sino a una red intrincada de eventos y motivaciones. La verdadera misión del archivo, como hemos visto, es la preservación. Al hacerlo, la Iglesia asegura su propia identidad y continuidad. Pero al preservar su historia, también preserva una parte crucial de la historia global. El secreto es la magnitud de la influencia que el papado ha tenido en el curso de la civilización, documentada en cada pergamino y cada carta. No es una conspiración, sino una constatación de poder histórico. Considera que, quizás el último secreto, es la vulnerabilidad de la verdad. El archivo, con sus millones de documentos, nos enseña que el conocimiento es frágil, que puede perderse, distorsionarse o ser manipulado. Su existencia es un baluarte contra el olvido, una afirmación de que el pasado importa y debe ser estudiado, incluso cuando es incómodo. Al final de nuestro viaje por la Cámara Secreta del Vaticano, el último secreto no es un único documento oculto, sino la profunda resonancia de la historia misma. Es la comprensión de que, aunque busquemos revelaciones sensacionales, la verdad más poderosa a menudo reside en la acumulación de detalles, en la comprensión de los contextos y en la aceptación de la complejidad. El Archivo Apostólico Vaticano, más allá de los mitos, es un monumento a la memoria, un testamento a la perdurabilidad del registro escrito y un recordatorio de que, incluso en la era digital, aún hay vastos territorios de conocimiento esperando ser explorados. Los susurros del silencio de sus bóvedas no nos gritan verdades impactantes que reescriban nuestra existencia, sino que nos invitan a la humildad ante la inmensidad de lo que no sabemos y a la perseverancia en la búsqueda del conocimiento. Si esta exploración te ha abierto los ojos a la fascinante realidad de los archivos históricos y te ha invitado a mirar más allá de lo superficial, entonces has experimentado de primera mano la promesa de los susurros del silencio. Continúa desenterrando los secretos del tiempo con nosotros. Suscríbete y no te pierdas el próximo enigma que vamos a desvelar.